bienvenidos a la casa de Dios, al Centro de Adoración y Avivamiento. ¿Cuántos nos acompañan por primera vez? Levanten la mano. Ya, bienvenido. ¿Qué tal si le damos un aplauso de bienvenida? Usted pueda sentirse como en casa. Acompáñame allí en su Biblia, en el libro de Marcos, en el capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 12. Es una palabra que estuve compartiendo en la casa de adoración allá en el barrio San Roque. Que el Señor me la traía hoy para compartirla con usted. Que usted hoy pudiera experimentar lo que es la fe, la importancia de creer, no creerle a cualquier persona, sino de creerle a Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Amén. ¿Cuántos le creen a Dios? Amén. Y vamos a hablar un poco acerca de eso, de darnos cuenta porque hay cosas que no están funcionando en nuestra vida por nuestra falta, por la falta de creer. Marcos capítulo 11, verso 12. Y quiero que usted reciba esa palabra, que usted reciba esa palabra hoy y usted la pueda guardar en su corazón. Lo que voy a declararle a usted que es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, usted pueda atesorarla, porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Las noticias, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír a otro nivel. No, la fe viene por el oír y el oír al llorar. Díganlo, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. ¿El oír qué? La palabra. Lo escucho. ¿El oír qué? La palabra. La palabra de Dios. De ahí es donde se produce la fe. Y cuando habla de oír, de escuchar, está hablando también de que fe es obediencia. Porque obedecer es saber escuchar para luego hacer. Cuando usted tiene sus oídos claros, usted se escucha la voz de Dios a través de su palabra y su fe crece, su fe aumenta. Hay ciertas situaciones que vivimos en la vida y que quizás estamos viviendo hoy. Circunstancias en la vida que nos retan a algo mayor. Y que aquellos que son valientes y entienden su llamado en Dios, toman la posición de enfrentar las circunstancias que tienes por delante, porque sabes que es mayor lo que viene después. Cuando dicen amén a eso? Amén. Que es mucho más grande lo que viene después que lo que estás viviendo ahora, porque la palabra de Dios enseña que lo que estás viviendo es algo pasajero y que está produciendo, está elaborando, está trabajando en ti un peso de gloria para lo que vendrá. Te está fortaleciendo para la bendición que vendrá, porque yo he considerado y sé siempre que la bendición de Dios es más grande que las circunstancias difíciles. La bendición de Dios es más grande que las circunstancias difíciles. Amén. Amén. ¿Están aquí conmigo? Amén. ¿Me están viendo allá atrás? ¿Están aquí conmigo? No se me distraigan, ¿verdad? Porque es necesario que usted hoy reciba esta palabra que va a plantarse en su vida y que va a hacer reverdecer su fe, que le va a hacer crecer. ¿Sabe? Cuando oraba al Señor por esta palabra y toda esta semana fui inquieto con esta palabra, escúchenme bien todos, Dios me decía que hay gente aquí que no está produciendo, que ha comenzado el año y no están produciendo. Te has sentido en una tierra que no ha sido fértil y Dios me decía que el enemigo había colocado
escuche bien, había colocado sobre tu tierra infertilidad para que no comenzaras a producir fruto, pero que hoy en el nombre de Jesús toda infertilidad se va y tu tierra comienza a dar fruto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque es el diseño original de Dios. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿cuál fue la primera orden que le dio en Génesis capítulo 1? ¿Qué le digo? Eso. Multiplicaos. ¿Sí o no? ¿Y qué es multiplicarse? Ampliarse, crecer, ensancharse. Eso es multiplicarse. Hemos sido llamados por Dios para multiplicarnos y todo lo que toque en nuestras manos sea multiplicado también. Porque recordemos que somos espirituales y que toda bendición viene de Dios, que es espiritual. Amén. Así también la tierra fue hecha por Dios para dar fruto al 100%. Entonces cuando Dios con su palabra dijo y ordenó que la tierra diera fruto y diera árboles, ¿verdad? Que produjeran fruto según su género, dice la palabra de Dios. Y de la tierra comenzó a brotar hierba. De la tierra comenzaron a salir árboles que daban fruto según su género. La tierra comenzó a producir, pero por causa de que el hombre se apartó de Dios y de que el hombre pecó, la tierra cayó bajo maldición. Usted sabía eso, ¿verdad? Está escrito en la palabra. Y al hombre le dijo que con dolor, a la mujer le dijo que con dolor iba a dar a luz y que la tierra le iba a producir ¿qué? Espinos y cardos. No le dice la tierra por causa de tu pecado te va a producir fruto. Eso fue en un principio, pero el pecado distorsionó todo y la sentencia fue para el hombre, se maldijo la tierra y la tierra dejó de producir fruto y dejó de ser fértil para producir espinas y cardos. Y en vez de traer bendición y abundancia para el hombre, la tierra comenzó a generar trabajo para el ser humano. ¿Por qué? Por causa del hombre es maldita la tierra, porque el hombre viene de la tierra. ¿De qué hemos sido creados? ¿Qué le pasa a una persona cuando se muere? ¿Qué se vuelve? Se vuelve polvo. Dice, el polvo eres, polvo volverás. Por eso, cuando Dios manda el diluvio y deja a Noé y a su familia vivos, Dios suelta la palabra otra vez sobre Noé y le dice, multiplíquense. Y en Noé bendice la tierra otra vez. Pero el pecado se multiplicó, la maldad de los hombres se multiplicó y por esta causa la tierra dejó de producir lo que había de existir para lo que había sido diseñada. Por eso la palabra de Dios enseña que hoy en día la tierra está aguardando, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Por eso ahora tú me vas a entender a lo que vamos a entrar ahorita, que cuando tú te manifiestas en el lugar donde estás, donde hay muerte, entonces tiene que haber vida. Amén. Donde no hay fertilidad, comienza a haber fertilidad. Amén. Donde no se producía, se comienza a producir. Porque cuando Dios está en ti, Dios te devuelve tu diseño original y Dios te dice, comienza a multiplicarte y la tierra que pises comenzará a producir. Ahora vamos a entrar a eso. Marcos capítulo 11. Para que no crea que le estoy hablando locuras. Verso 12 dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Está hablando de quién? De Jesús. ¿Quién tuvo hambre? Jesús. Oh, Jesús tuvo hambre, claro, era hombre. Y dice, y viendo de lejos una higuera que tenía ¿qué? Que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino ¿qué? Hojas. Pues no era tiempo de higos. ¿No era tiempo de qué? De higos. Y al que está a su lado, no era el tiempo. Verso 14. Entonces Jesús dijo a la higuera. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Le hizo seña? ¿Qué hizo Jesús? Pero fuerte, ¿qué hizo Jesús? ¿A quién le habló? A la higuera. Estaba loco Jesús. Hablándole un árbol.
Dice, Jesús le habló a la higuera. Y escuche lo que Jesús le dice. Jesús le da una orden. Le dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Hasta allí todo va normal. Jesús tenía hambre, fue a la higuera a buscar fruto, no encontró porque no era ¿qué? No era el tiempo. Y como no era el tiempo de dar fruto, Jesús no encontró fruto, ¿verdad? Y como no encontró fruto, entonces Jesús maldijo, le habló a la higuera, la maldijo para que nunca más produjera ¿qué? Fruto. Y los discípulos lo oyeron. Hasta ahí quizás los discípulos estaban diciendo, Jesús está loco. O de pronto nunca habían visto a Jesús rabioso. Jesús está rabioso y porque está rabioso entonces se la desquitó con el palo. No, había un propósito en medio de eso. Vámonos al verso 20. Más adelantico. Dice, y pasando por la mañana, o sea, después de un tiempo, vieron que la higuera se había ¿qué? Desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe ¿en quién? En Dios. Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, que cualquiera que ¿qué? ¿Solo los discípulos? No, cualquiera. Cualquiera. ¿Solo los que van a la iglesia? Cualquiera que ¿qué? Que hiciera mímicas, que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no ¿qué? En su corazón no dudare, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Y os qué? O sea que habrá respuesta, ¿verdad? Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Bien. Ahora ellos se levantan de mañana y pasan por la higuera. Nadie se había acordado, pero Pedro sí. A Pedro no se le escapaba ninguno. Y Pedro iba caminando y yo creo que le dice a Juan, oye Juan, esa no fue la higuera que Jesús maldijo. Y se acercaron a mirarla y estaba completamente seca. Y desde la raíz, cuando algo se seca desde la raíz, nunca más produce. Se muere. Porque usted un árbol lo puede cortar por la mitad y vuelve y retoña, ¿sí o no? O le quita las ramas y vuelve y sale. Pero cuando lo arranca de raíz ya no hay oportunidad. Ahora, ¿por qué Jesús maldijo una higuera cuando no era tiempo de dar frutos? ¿Será que Jesús no sabía del ideal? ¿O será que Jesús no sabía de sembrar? ¿O será que Jesús no era de por ahí, que no sabía en qué tiempo se daba la cosecha? Jesús sabía, porque la higuera era una planta de ahí, de los judíos, y ellos tomaban higos de allí y lo utilizaban y comían de esos higos. Pero había algo especial. Cuando una higuera, había algo especial, y quiero explicar. Los frutos de la higuera se relacionaban con sus hojas. Y cuando una higuera daba muchas hojas, eso indicaba que iba a dar mucho fruto. Entonces, no era el tiempo de los higos, pero cuando la hoja de la higuera sale, en su tallo tiene un pequeño fruto. Jesús no estaba buscando higos, estaba buscando ese pequeño fruto. Él sabía que todavía los higos no estaban, pero ese pequeño fruto que estaba en el tallo de la hoja iba a indicar que esa higuera iba a ser una productora de frutos, de higos, y él iba a poder comer de ese fruto que había en ese tallo de esa hoja. Entonces su sorpresa fue que cuando él miró, la vio tan frondosa, dijo, esta va a tener
muchos fruticos, y cuando fue a coger uno de esos fruticos no encontró nada, y por eso la maldijo, porque no estaba dando fruto. La higuera no estaba cumpliendo con su función para lo que había sido diseñada, para dar fruto. Estaba en un lugar de esterilidad. La higuera no estaba produciendo, y hay personas que son como esa higuera. Son muy frondosas, tienen muchas ramas, tienen muchas hojas y hasta les salen flores. Pero al momento de que Jesús viene a buscar fruto, no encuentra fruto en ella. Pregunta: si tú fuiste diseñado por Dios para dar fruto, ¿por qué hoy en día no te estás multiplicando? ¿Por qué hoy en día no estás viendo bendición de parte de Dios? ¿Por qué hoy en día no estás en crecimiento, sino que te has estancado, estás en una derrota, estás triste, estás preocupado, nada está produciendo vida en ti, y todo lo que hablas simplemente es: hermano, ¿cómo estás? Allí me ha quebrado un bulto de canela. Allí, mi hermano, estoy pasando más hambre que ratón en ferretería. Ahí, mi hermano, ahí vamos en la lucha. Son unos expertos luchadores ya. Y usted no ve que sus palabras son de bendición, son de vida, que sus palabras todo el tiempo es de quejarse, que su palabra todo el tiempo es de ruina, de aflicción, que su palabra todo el tiempo es de preocupación y de tristeza, porque no están en crecimiento. Están en tiempo de esterilidad. La Biblia dice que bienaventurado el varón que confía en Jehová, porque será como árbol plantado junto a ¿qué? A corrientes de agua, que da su fruto ¿a qué? A su tiempo, y su hoja ¿qué? No cae. Y todo lo que hace ¿qué? Todo lo que hace ¿qué? Si eso lo enseña la palabra, si todo lo que hace prospera, y Dios ha estado mirando en tus hojas, no ha encontrado nada, Jesús enseguida soltó una declaración sobre esa higuera y lo que estaba enseñando, porque es que Israel en ese momento no estaba dando fruto. Y esa higuera estaba representando una nación que se había alejado de Dios, que el pecado la había alejado de Dios y que no estaba produciendo fruto. Cuando en ti hay pecado y no está la presencia de Dios en tu vida, cuando tú te alejas de Dios, tú entras en un periodo de esterilidad, no comienzas a dar fruto. Y escucha bien, en el reino de Dios, el árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Amén. Porque hay un diseño de Dios para ti. Y en ese talento, en ese diseño, o en ese don que Dios te entregó, Dios lo entregó para que lo comenzaras a producir. Es como la parábola de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 3, a otro le dio 1, y el que tenía 1 por miedo lo enterró. Y cuando fueron a pedirle cuenta, simplemente devolvió el talento que tenía. Y quizás estamos en ese periodo donde estamos escondiendo lo que tenemos porque nos da miedo enfrentar las circunstancias, porque nos da miedo comenzar nuevos proyectos, porque nos da miedo avanzar, y nos hemos plantado en una tierra de esterilidad. Nosotros mismos hemos hecho que no salga fruto de nosotros, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que está en mí, y ese mismo Espíritu que produjo vida en Jesús tiene que producir vida en ti. El Espíritu Santo tiene que producir vida en ti, y tú tienes que ser un productor de vida. Y al que está a su lado, ¿estás produciendo vida? ¿O todo lo que haces se marchita? Ahora bien, al día siguiente ellos se levantaron y vieron la higuera que se había marchitado, y se asombran. Y es allí donde entro profundizando este tema. Ellos se asombraron de que la higuera había dejado de dar fruto, pero es que Jesús le había hablado. Entonces, cuando ellos se asombran y se acercan, la que tú maldijiste se secó. ¿Cuál fue el truco? ¿Qué le dijo Jesús?
¿Tener fe en qué? Dios. ¿Tener fe en quién? Dios. Todos tenemos fe. Pero la fe verdadera es la que se tiene en Dios. Escúcheme bien. Todos tenemos fe, pero la fe verdadera es la que se tiene en Dios. Porque el verso 23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera. Está hablando de cualquiera, el que va a la iglesia o el que no va a la iglesia. La Biblia dice: Dios hace salir el sol para buenos y para malos. ¿Saben cuál es la diferencia? El que se anda quejando todo el tiempo no aprovecha el sol. El que sí entiende su llamado de Dios lo aprovecha. Dios te da la vida, pero cómo vivirla depende de ti. Dios no la va a vivir por ti, ¿verdad? Entonces, todo el mundo fue creado con un grado de fe. Tú tienes un grado de fe. La pregunta ¿es una fe verdadera? ¿Y cómo sé, pastor, que mi fe es verdadera? Cuando mi fe está fundamentada en Dios. La palabra de Dios dice que nuestras obras van a ser probadas. Primera de Pedro dice la palabra de Dios que nuestra fe es más preciosa que ¿qué? Que el oro. ¿Alguno sabe cómo es el tratamiento del oro? Usted ha visto a un orfebre, ¿qué se llama, verdad? Trabajar el oro. ¿Qué hacen para saber si el oro es original o de calidad? ¿Lo ponen dónde? En un horno de fuego. ¿Verdad? En un horno de fuego. Y allí se va a ver su consistencia, allí se va a ver si es de alta calidad. Allí se purifica. Cuando habla de este proceso, Pedro lo está comparando con nuestra fe. Dice que es más preciosa que el oro. ¿Sabes por qué? Porque la fe te hace o te lleva o te impulsa a hacer cosas que parecen imposibles y hace que eso imposible se vuelva posible. Amén. Amén. ¿Me estás entendiendo? Amén. Por eso cuando Jesús llegó a la casa de María y Marta y Lázaro tenía ¿cuántos días de muerto? 4 días de muerto. Jesús sabía que con la palabra que saliera de su boca Lázaro iba a resucitar. Porque escuche algo, Jesús no tenía fe. Jesús es la fe. Amén. La fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, el verbo se hizo carne, el verbo es la palabra. ¿La palabra quién es? Es Jesús. O sea que la fe está en ¿quién? En Jesús. Jesús es el autor y consumador de la fe. Él sabía que con su palabra las cosas se iban a producir, porque era el diseño original de Dios, y sabía que al hombre le había sido entregado ese diseño que le fue velado, ¿verdad? Por lo tanto, tienes que entender que tus palabras o pueden producir muerte o pueden producir vida, pero el secreto de que eso pase está en la fe en Dios. Tu fe va a ser probada como se prueba el oro. Por eso quizás lo que estás pasando ahora es algo difícil. Señor, no puedo, no lo voy a ver. Y estás esa lucha en tu mente. ¿Será que va a suceder? ¿No va a suceder? Oras, y cuando oras te levantas en victoria y dices: tengo victoria. Y cuando vienes a ver, ves lo contrario. ¿No le ha pasado? Y el pastor suelta una palabra en la iglesia y usted la agarra y dice: esta vez ahora sí voy a ver. Y cuando llegue a la casa voy a encontrar que las deudas han sido pagas. Y cuando llegue a la casa encuentra puro mensaje de cobro. Tu fe está siendo probada más que el oro. Porque dice en 1 Corintios que si tus obras en el tiempo de la prueba permanecen, es porque tienen un buen fundamento. Pero yo puedo tener fe en mi esposa. Yo puedo tener fe en mis hijos. Yo puedo tener fe en mi trabajo. ¿O no? Yo puedo tener fe en el dinero. ¿Por qué estás confiado? Porque yo sé que en la quincena me van a pagar. Ahora no tengo, pero el 15 voy a tener. Entonces esa es mi fe. Y resulta que antes del 15 te votaron, ya no va a llegar 15. ¿Y ahora dónde está tu fe? Amén. Yo tengo fe porque el fulanito tal es el mejor médico de Barranquilla y me va a atender y me va a dar la solución. Y cuando él te atiende te dice: vete para la casa porque ya no hay más nada que hacer. ¿Dónde está tu fe? Ay, yo le tengo una fe a esas pastillas porque cada vez que me la tomo me quita lo que sea. Y el día que te la tomaste te dio hasta taquicardia. ¿Dónde está la fe?
Yo tengo fe en mi esposo que nunca me va a fallar. Yo tengo fe en mi esposa que nunca me va a fallar. Yo tengo fe en mis hijos y los hijos crecieron y te metieron en un asilo. ¿Dónde está la fe? Es algo que sucede en la vida real y que nos pasa. Entonces, Jesús evalúa a sus discípulos porque se dieron cuenta que Jesús le habló y la palabra que Jesús dio, ocurrió lo que Jesús había dicho. O sea, produjo algo. Ellos decían en pocas palabras: yo quiero también que mis palabras produzcan. Él les dijo: primero tienes que tener fe en Dios. Y tu fe va a ser probada más que el oro. Y si tu fe y si tus obras, si tú estás fundamentando tu vida, tu familia, tu trabajo, tus negocios, tu dinero, sobre un fundamento que no es fuerte, en cualquier momento de adversidad todo se va a venir al piso. Y escuche bien, la destrucción va a ser irreparable. ¿Sobre qué estás fundando tu fe? No, yo sé que mañana abro mi negocio y me va a producir. ¿Y si mañana quiebras? ¿Dónde está tu fe? Si mañana Dios decide quitarte todo y que quedes en la calle, ¿dónde está tu fe? Comienzas a renegar contra Dios, entonces esa es la actitud. ¿Por qué? Porque tu fe la fundamentaste en algo que no era Dios. Por eso Jesús dijo: tener fe en Dios. La fe verdadera y que no te va a dejar caer es la fe que está fundada en Dios. Y luego Jesús dice: y todo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. Uno, no dudar en dónde. En su corazón. Ahora está hablando de hablar, de decir, ¿sí o no? Monte, quítate de aquí y échate hacia el otro lado. ¿Será que eso va a suceder? Dice: y no dudares en tu corazón. Eso tiene que suceder. El secreto de Jesús era que Él sabía quién era y quién era su Padre y quién era el que lo había mandado. Por lo tanto, Él sabía de quién tenía el respaldo, y Él sabía que cada palabra que Él decía no iba a caer en el piso. Cuando tú entiendes que eres hijo de Dios y que Dios te ha llamado, toda palabra que tú digas, Dios no te va a dejar avergonzado. No va a dejar que tus palabras caigan en el piso, las va a sostener. Eso es fe en Dios. Y cuando entonces das una palabra en el nombre de Jesús, eso tiene que ocurrir. Por eso hoy tú mismo, yo puedo hacer guerra espiritual por ti, yo puedo meterme en ayuno y en oración por ti, pero nadie va a libertar tu casa o nadie te va a sacar de esa escasez a menos que tú te levantes y con tus palabras, con tu fe puesta en Dios y en el nombre de Jesús, comiences a hablarle a esa situación, comiences a moverte y a creer sin dudar en tu corazón, y las cosas van a comenzar a cambiar. Pero hay gente que pide y no cree. ¿Para qué le voy a pedir a Harold que me dé comida si yo no creo que él me pueda alimentar? ¿Para qué llenar un templo y una iglesia y decir yo creo en Dios y cuando allá afuera lo primero que hago es dudar? Somos incoherentes. Porque hablamos una cosa y al momento de la dificultad, al momento de poner en práctica, hacemos totalmente lo contrario. Oramos a Dios por una bendición que estamos esperando, por un dinero que está retenido, porque Dios se glorifica en el trabajo, y cuando llegamos a la realidad enseguida dudamos: ¿será que Dios va a contestar o va a hacer algo? Cuando la fe no está fundamentada en Dios, ocurre la preocupación.
¿Cuántos preocupados hay aquí hoy? ¿Sabe qué significa preocupación? ¿Qué significa preocupación? Ocupas. Y entonces andas cargado todo el tiempo con algo que Dios te ha dicho que Él lo puede hacer. Por eso, volviendo a Marta, Jesús le dijo: Marta, tu hermano va a resucitar. ¿Qué pensaría usted en ese momento? Tu hermano va a resucitar, y Marta le dice: yo lo creo. Yo creo que mi hermano va a resucitar en el tiempo postrero. Y Jesús le dijo: no estoy hablando del tiempo postrero. Tu hermano va a resucitar ahora. Porque le dice: yo soy ¿qué? Yo soy la resurrección. Fíjese cómo se está presentando Jesús: yo soy. ¿Y sabe quién se presentaba como el yo soy? Dios. Jehová, el Padre, el yo soy. Y el yo soy indica un presente eterno, no un será o un fue, sino un es todo el tiempo. Dice: yo soy la resurrección y la vida. Fíjense esto: si Dios está en un presente eterno y yo le pido a Él, quiere decir que en el instante voy a recibir, que en el instante ya lo tengo, porque estoy en ese yo soy que es de ahora, no de mañana, sino de ahora. Entonces la fe hace que el corazón de Dios se mueva y en el instante tú puedas recibir lo que estás esperando. Ahora, una cosa es obtener lo que estoy esperando y otra cosa es verlo materializado. Por eso dice la palabra que en Jesús ya lo tenemos todo, porque en Él se reúnen todas las cosas. Él lo hará materializar para que lo tengas en tus manos en el tiempo que Él así lo ha designado. Amén. Entonces le digo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en el cachaco de la esquina, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en el tendero, aunque no tenga plata, va a ir fía porque va a tener. Así dice la palabra. El que cree en el gota a gota le va a pedir y va a tener todos los días la motivo cobrándole. El que cree en quién, en mí, aunque esté ¿qué? Muerto, vivirá. La muerte no significa que todo ha acabado. Para Jesús, Lázaro estaba durmiendo y Él venía a despertarlo, pero los demás ya lo habían enterrado porque ya le habían puesto una piedra a la tumba. ¿Ahora sí crees, Marta? Sí. ¿Seguro que crees, Marta? Amén. Más fuerte, Marta. Amén. Yo creo. Salió Marta del culto contenta, prendida. Yo creo. ¿Y dónde le pusieron? Allá está, Señor Jesús. Yo creo que tú lo puedes resucitar. Yo creo que algo va a pasar. Sí, yo creo, Señor, porque es gente emocional. No, yo creo. Sí, yo creo, vamos. Y cuando le dice: Marta, quita la piedra, Señor, ya viene otro día. ¿Qué le dice Jesús? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo quiero que usted mire a los ojos a alguien, busque a alguien y míralo a los ojos y dígale así: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. A ver, hágalo, a la 1, a las 2 y a las 3. Díganlo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ahora usted dígale: bueno, pero no sé, no. Si tú hablas, declaras la palabra que Dios pone en tu corazón, y dice: no dudares en tu corazón. Dice: si no creyere, que se le será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Yo a veces digo: ¿por qué un cristiano no prospera y por qué alguien que no tiene a Dios prospera? ¿No se han preguntado eso? ¿Qué pastor? Yo clamo, yo ayuno, yo voy a la iglesia, me voy con el pastor, yo no voy a nada. En cambio, no, tú tranqué, tremenda camioneta y yo a pie. El otro prospera y yo no, llorando, ya tengo callo en la rodilla y nada más. Tiene callo en la rodilla, pero no tiene fe.
Porque tu fe no está fundamentada en Dios. Que es una fe verdadera. En cambio, el que está allá afuera, porque no conoce de Dios, tiene fe. Se levanta desde temprano, 4 de la mañana, abre esa tienda, va al mercado, abre la tienda 5 de la mañana, está sirviendo, se echa los machetazos, ¿verdad? Y dice tu nombre, y hace, y arranca el día. Dice, yo sé que me va a ir bien, ¿verdad? Mientras el cristiano está, esta cama sí está buena. Ay, Dios, otra vez, la misma prueba, la misma dificultad. Ay, Señor, bueno. Pero la otra persona tiene fe. Y los que hablamos de la fe somos mentirosos porque no tenemos fe. ¿Ah? Porque creemos que el trabajo nos va a llegar a la casa. Bueno, el trabajo sí nos llega a la casa, lo que nos llega es el empleo. Porque creemos que todo nos va a llegar a la boca. No es que la Biblia dice, abre tu boca que yo la llenaré. Y entonces somos inconstantes y comenzamos a creer que simplemente orando y no accionando, no estamos produciendo. Dios va a bendecir la obra de tus manos, pero tienes que comenzar a moverte, porque la fe en Dios te va a impulsar a hacer cosas que antes nunca habías pensado hacer. Porque la fe sin obras está ¿qué? Muerta. Dios quiere que tú comiences a producir vida. Dios quiere comenzar a producir a través de ti. Isaac, hijo de Abraham, llegó a un lugar que se llama Gerar. Él salió huyendo de su lugar porque había hambre, había escasez, no abundaba nada, el hambre había visitado la tierra. Una segunda hambre fuerte después de la que vivió Abraham, la vivió Isaac. Y salió de allí e iba para Egipto porque en Egipto había abundancia. Fíjense bien, eso está en Génesis. En Egipto había abundancia. Y la visión de Isaac era irse con su familia a Egipto a trabajar porque allí había abundancia. Y Dios le dice, no desciendas a Egipto, quédate en esta tierra. Los que vivían en Gerar, los filisteos, sembraban y no cosechaban. La tierra era árida, estaba muerta, la tierra no producía. Pero Dios le dijo a Isaac, quédate en esa tierra porque ahí vas a recibir bendición. O cuestionas a Dios o decides creerle a Dios. Señor, pero aquí en Egipto es donde está la provisión, en Egipto es donde está la abundancia, allá la voy a encontrar. ¿Sabes qué es tipo de Egipto? El mundo, el sistema. Es que allí no lo voy a encontrar. Desde que me metí a buscar al Señor perdí todo. Yo voy a volver a mi antiguo camino. Allá es donde voy a encontrar la bendición. Eso es algo efímero. Dios le dijo, quédate ahí. ¿Y sabes qué? Isaac se quedó ahí. Y dice la palabra que sembró Isaac una semilla. Ay, Señor. Ya el pastor tocó semilla, va a pedir plata. No. Dice, y sembró Isaac una semilla. ¿Sabes qué significa eso? Que en la tierra que era árida, Isaac dijo, yo voy a sembrar porque tengo que ver que algo va a producir acá. Así es. Ahorita donde abrimos el negocio, la gente pasa diciendo, oye, otro más. Y abrieron esto, y abrieron esto, y abrieron otro. Hay nada produce. Yo le decía a mi esposa, donde está un hijo de Dios, tiene que producir. Amén. Amén. ¿Estás entendiendo eso? Y gente entra y sale, y algunos se quedan como que, uy, entramos gentecita, y apenas nos estamos dando a conocer. ¿Sabes por qué? Porque donde Dios te planta,
donde tú entiendes quién eres en Dios, donde tienes la fe fundamentada en Dios, tú recibes ese diseño original, tú le hablas a la tierra en el nombre de Jesús y la tierra tiene que comenzar a dar fruto. Ya vio que Jesús no estaba loco hablándole a la higuera, les estaba enseñando algo para su vida. Tienes una situación difícil porque corres a esconderte, dale frente, dile en el nombre de Jesús, esta situación se supera ahora, esta situación comienza a arreglarse, algo tiene que pasar, no sé, pero yo tengo mi fe al 1000%, Señor, de que hoy algo va a pasar. Amén. Pero ¿cómo te levantas tú cada mañana? ¿Creyendo o simplemente quejándote por el nuevo día que Dios te da? Sin valorar todo lo que Dios te ha dado o lo que tienes a la mano. Lo que tienes a la mano, así sea pequeño, es suficiente. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le diriges a esa montaña, muévete, y Dios no te pide una fe del tamaño del edificio de 42 pisos. De un grano de mostaza. Tu fe tiene que estar fundamentada en Dios, y cuando tu fe está fundamentada en Dios, todo lo que hablas, todo lo que dices, todo lo que oras, creyendo, espéralo, porque lo vas a recibir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oye, Isaac sembró una semilla. Otro dice, no, hombre, que vamos a sembrar aquí. Tenemos un poquito de semilla, lo poquito que tenemos lo vamos a desaprovechar aquí. Señor, tú estás loco, ¿qué es lo que pasa? Porque es que a veces nos ponemos de tú a tú con Dios. Porque es que yo estudié agronomía, yo tengo experiencia en suelos, yo soy ingeniero metalúrgico, qué sé yo sé geología y sé cuando el suelo es bueno y cuando no es bueno. Tú puedes saber lo que sea, pero Dios es el dueño de todo, y si Él da la palabra, eso produce porque produce. Dale un aplauso al Señor. Piensas poner donde Dios te dijo que pusieras, o que colocaras, perdón, ese negocio, eso no va a funcionar porque ese no es el mercado. Y si Dios te dice que montes una mueblería en plena 38 donde todos los negocios son de repuesto de carros, ¿le vas a creer? Es que date cuenta, todos estos son negocios de carros, lo de los muebles está en otra dirección. Parece como que te desfasaste, te desubicaste. No, Dios me dijo que era aquí, así que yo tomo mi semilla y la voy a sembrar. Voy a comenzar. Si usted le cree a Dios, ¿sabe qué pasó con Isaac? Esa semilla comenzó a producir y comenzó a crecer y comenzó a crecer. Donde era tierra árida, Isaac creyó, Dios dijo la palabra y comenzó a suceder. ¿Sabes que donde no crecía nada comenzó a crecer? Donde más campos estaban secos, el de Isaac estaba creciendo y creciendo. Y ese mismo año Isaac recogió al 100 por 1. Al 100 por 1, recogió el 100 por 1. Y viene Abimelech, el rey de los filisteos, y le dice: oye, vete de aquí, porque tú te has hecho más fuerte, más poderoso que nosotros. Tienes pocos años viviendo aquí, yo tengo aquí toda la vida, yo nací aquí, y tú tienes más plata que yo, tú te has hecho más poderoso que nosotros. Y lo echaron de ese lugar. ¿Sabe qué hizo Isaac? No importa, recogió su cultivo, se fue al valle de Gerar, y en el valle de Gerar fue más bendecido aún, y comenzó a cavar los pozos que su padre Abraham había abierto. Y cierro con esta palabra y quiero que usted la tome. Abrió el primer pozo, porque usted sabe lo importante que son los pozos en el desierto, ¿verdad? Para alimentar el ganado, para regar los cultivos. Un pozo es importante. Destaparon el primer pozo porque los pozos que había abierto su papá Abraham, los filisteos los habían cerrado por causa de la envidia. Y cuando él comenzó a abrir los pozos, vinieron los ayudantes de los filisteos y dijeron: ese pozo es de nosotros. Y comenzaron a contender con los pastores de Isaac. Isaac dijo: entréguenle ese pozo. Fueron y abrieron otro pozo. Segunda, fueron y riñeron con Isaac: ese pozo es de nosotros. Ah, está bien, entrega el pozo. Entregó el pozo. Y al tercero que abrieron, ninguno fue a reclamarlo. Entonces él le puso un nombre. El nombre
que tú le pongas a tu situación va a determinar para toda la vida. Va a determinar para toda la vida lo que tú quieres que sea. ¿Me entendieron? ¿Qué nombre le estás poniendo a tu situación? Porque si tú le pones un nombre a tu hijo es porque tú tienes autoridad sobre tu hijo. Si tú le pones ese nombre porque tienes fe y le estás declarando algo, estás produciendo palabras en la situación que estás viviendo, quizás por eso tu vida está dando vueltas. Él le colocó por nombre a ese pozo, le colocó Rehoboth. ¿Y sabe qué significa Rehoboth? Lugar espacioso. Y dijo, aquí voy a crecer. Primero intento, se levantaron contra ti. Segundo intento, te quitaron todo. Tercer intento, Dios te pone en un lugar espacioso. Y déjame decirte, y yo no sé si usted lo recibe, que lo que vendrá después, la gloria postrera, será mucho mayor que la primera. Hay muchos que han estado cavando y cavando y el enemigo te quitó, te cerró el pozo, te lo quitó, te lo cerró. Pero ahora Dios te pone en un Rehoboth, ahora Dios te pone en un lugar espacioso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Te pone en un lugar espacioso. No para que te lo quedes viendo, sino para que comiences a producir. No te desvíes.